Con más de 60.000 clubes y 2,5 millones de miembros en todo el mundo, los aventureros, conquistadores y guías mayores superan en número al mismísimo ejército de los Estados Unidos. ¿Pero de dónde salió la idea de organizar a los jóvenes adventistas en clubes? Volvamos en el tiempo al siglo XIX para encontrar la respuesta. Desde su primera visión en diciembre de 1844, la hermana White vio que Satanás iba a intentar por todos los medios estorbar la misión del pueblo adventista. Para cada avance que Dios planeaba para la iglesia, Satanás tenía una emboscada o una falsificación lista. Por ejemplo, para cuando Dios pensaba predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo en la década de 1840, al mismo tiempo el enemigo popularizó el espiritismo. Para cuando Dios fundó la iglesia adventista en 1860 para decir adoren al creador, el enemigo ideó el evolucionismo que dice que no hay creador. Para cuando Dios trajo el mensaje de la justificación por la fe en 1888 que apuntaba al santuario, al mismo tiempo el enemigo estaba sembrando las semillas del panteísmo en la mente de John Harvey Kellogg, que una década después eliminarían el santuario de la mente de muchos de nuestros hermanos y líderes. Los ataques del enemigo fueron tan variados y de tantas formas que sería imposible resumirlos en este video. Por eso recomendamos leer el libro Elena de White, Mujer de Visión, donde encontraremos el resto de la historia. También recomendamos entregas anteriores donde se detallan los ataques a la iglesia de hoy. La misma hermana White dijo que debíamos estudiar la historia de la iglesia para aprender de las luchas del pasado porque se repetirían en el futuro. ¿Pero qué tiene que ver esto con los clubes de conquistadores? Volvamos a la historia. Para mediados de los 1800 no era común que los jóvenes cristianos tuvieran participación en las actividades de sus iglesias. Estamos hablando de iglesias adventistas y no adventistas. Era igual. Los jóvenes eran en general meros espectadores, subestimados por los adultos. Consciente de esto, un jovencito adventista, Lutero Warren, del pueblo de Hazleton, en Michigan, en 1879 comenzó reuniones juveniles con unos 20 familiares y amigos de alrededor de su misma edad. Las reuniones eran para orar, estudiar la Biblia y planear las mejores formas de evangelización. Visitaban hermanos que habían abandonado la iglesia, enviaban libros por correo y recaudaban fondos para sostener misioneros. 2 años después, fuera de la iglesia, el pastor de la iglesia congregacional, Francis Clark, organizaba la Sociedad de la Labor Cristiana. Según él mismo dijo, lo hizo porque vio que los picnics, los paseos, los deportes y las reuniones para tomar el té no habían servido para retener a los jóvenes en la iglesia. Debía darse a los jóvenes participación en la obra misionera de Cristo, no entretenimientos. Bueno, ambas ideas, la de Warren y la de Clark, crecieron bastante en una década. Incluso el Señor dio su aprobación cuando en 1901 la hermana White escribió: hombres y mujeres jóvenes, ¿no pueden ustedes formar compañías y como soldados de Cristo alistarse en la obra poniendo todo su tacto, habilidad y talentos en los servicios del Maestro para que puedan salvar almas de la ruina? Que haya compañías organizadas en cada iglesia para hacer este trabajo. Hombres y mujeres jóvenes, vengan a la obra en el nombre de Jesús. Ella también dijo que los jóvenes se unan en algún plan y orden de acción, que se forme una compañía, algo según el orden de la Sociedad de la Labor Cristiana. Como respuesta a esto, ese mismo año en la reunión de la Asociación General se formó el Departamento de Jóvenes de la Escuela Sabática. Mientras tanto, la Sociedad de la Labor Cristiana de la que hablaba la hermana White crecía hasta tener 52.000 sociedades establecidas en todo el mundo y 750.000 miembros. El enemigo estaba en problemas. Era 1902 y una buena parte de los jóvenes adventistas y también cristianos se habían organizado, no para divertirse, sino para predicar. El ejército de las tinieblas iba a sufrir duros golpes, a menos que él pudiera hacer algo para impedirlo. Aquí es donde aparece el general del ejército británico Robert Baden-Powell. Este general había conocido en 1896, en la Primera Guerra de la Independencia de Zimbabue, a otro militar, Frederick Russell Burnham, por cierto masón grado 32 del rito escocés, quien siendo jefe de los exploradores o scouts del ejército británico le enseñó técnicas de cómo sobrevivir en la selva, cómo esconderse, cómo espiar y hacer reconocimiento militar a los enemigos. Note, hermano, que la palabra scout significa sencillamente explorador y era un rango puramente militar en el ejército británico. Eran algo así como las fuerzas especiales de su tiempo. En esa misma guerra, Baden-Powell y Burnham idean un plan de educación scout para jóvenes. Allí mismo Baden-Powell también comienza a vestir el sombrero y el pañuelo que más tarde caracterizarían a los Boy Scouts y a los guías mayores. Sigamos, 3 años después, en 1899, Baden-Powell publica un manual militar llamado Ayudas para Exploradores o Scouts. Este manual lo pone en práctica en la defensa del pueblo de Mefkin. Allí por primera vez Baden-Powell utiliza a los jóvenes como espías, mensajeros, les da un uniforme y una insignia, casualmente idéntica a la flor de lis de los masones. Hagamos una pausa para aclarar que de ahora en adelante, cuando en este video digamos que alguien relacionado con el movimiento Scout fue masón, no es una acusación fanática o a la ligera, es que realmente fueron masones. Y lo sabemos porque están disponibles sus certificados de membresía a las logias masónicas o hay indicios muy fuertes de lo mismo. El padre, los hermanos y los mejores amigos de Baden-Powell también eran masones. De Baden-Powell no se ha encontrado el registro, pero se da por descontado que lo era, solo que lo ocultó para que su movimiento Scout no fuera rechazado. Pero sigamos. Después de defender con éxito el pueblo de Mefkin,
En 1901, Baden-Powell es considerado un héroe nacional en Inglaterra. Su libro Ayudas para Scouts es un éxito entre los jóvenes británicos. Sus amigos lo animan a escribir un curso detallado de escultismo o método Scout de educación para los jóvenes. Y en 1907, el mismo año en que los adventistas estábamos fundando el Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios, Baden-Powell estaba celebrando también el primer campamento Scout de la historia. Extraña coincidencia, ¿verdad? Para 1908, Baden-Powell publica su libro Escultismo para jóvenes, que contenía sus propias ideas, sumadas a las de dos masones estadounidenses más con los que había estado escribiéndose durante años, Ernest Thompson Seton y Daniel Carter Bear. Aquí podemos ver a los tres en la foto. En resumen, el patrocinador, el escritor y el editor del libro Escultismo para jóvenes, todos fueron masones. De hecho, los mismos masones se sienten orgullosos de esto y lo publican en sus redes. Los mismos masones también explican que el escultismo está lleno de principios y simbología masónica. ¿Pero cómo llegaron los scouts o exploradores a la iglesia? Bueno, repasemos. Baden-Powell funda los Boy Scouts en 1907. La hermana White muere en 1915. Por cierto, la hermana White nunca vio a un solo conquistador. Y 4 años después, en 1919, ante el tremendo éxito de los Boy Scouts a nivel mundial, un hermano líder de nuestra iglesia, Arthur Spaulding, pensó que sería bueno tener un club de scouts pero adventistas. Este dato es importante porque, como se reconoce en este artículo de la revista Adventista, tratándose del origen de los clubes, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dicen que los clubes son la continuación de las sociedades de jóvenes misioneros voluntarios, y otros que Dios inspiró la formación de scouts adventistas sin ninguna relación con Baden-Powell. Nada de lo anterior es verdad. La verdad es que el hermano Spaulding y otros quisieron copiar el modelo de los Scouts simplemente porque era popular. De hecho, algunas páginas adventistas como esta lo reconocen. Pero sigamos. ¿Sabía usted que la iglesia se demoró casi 50 años en formar el departamento de guías mayores? Esto fue así porque la mayoría de los hermanos desde 1910 hasta mediados de los 1930 rechazaban la idea de los clubes porque conocían su origen. De hecho, en algunos casos hasta disciplinaban a los que los formaban. Es interesante mencionar que por la misma razón, tampoco los católicos aceptaban a los scouts dentro de su iglesia. La única iglesia que apoyó y formó grupos de scouts desde el principio fueron los mormones, porque los mormones son conocidos como la rama cristiana de la masonería. Otra extraña coincidencia. Pero sigamos. El nombre conquistador realmente es una adaptación para América Latina del verdadero nombre, Pathfinder. ¿Pero de dónde salió este nombre? ¿De algún pionero? ¿De un personaje bíblico? ¿O tal vez de algún reformador? No. Ocurrió así. En 1928, en un campamento en California, el hermano Spaulding comenzó a contar las hazañas de John C. Fremont, un explorador militar estadounidense que tenía por apodo el Pathfinder. A los jóvenes les gustó ese nombre y se comenzaron a llamar a sí mismos el Campamento de los Pathfinders. Luego otros clubes copiaron el nombre y llegó a ser tan popular que se volvió el nombre oficial de los clubes de jóvenes adventistas. Como bien lo dicen en esta página de Conquistadores, los jóvenes adventistas se transformaron de misioneros voluntarios a Pathfinders. Bueno, lo que los jóvenes Pathfinder no saben es que John C. Fremont no solo era un buen explorador de montañas. Él y su ayudante más cercano, Kit Carson, eran, oh sorpresa, también masones. De hecho, a Fremont se le dedica uno de los libros más famosos sobre masonería, Hito sobre la masonería, escrito por Albert Mackey. Pero ser masón no es lo peor de la historia de Fremont. Lo peor es que era un asesino en masa. Entre otros crímenes, es el autor de la masacre del Río de Sacramento del 5 de abril de 1846, que llegó a ser conocida como una escena de matanza que no se había visto en Occidente. La historia dice que cuando vieron llegar a Fremont, los hombres de la tribu Wintu hicieron una línea de defensa delante de sus mujeres y sus niños para intentar protegerlos. Pero Fremont, el Pathfinder, dio la orden a sus hombres de disparar hasta que no quedara ninguno vivo. Así que en resumen, nuestro Ministerio de Jóvenes está nombrado en honor de un masón y asesino en masa, el conquistador, el Pathfinder, John C. Fremont. No sé ustedes, pero yo lo pensaría 2 veces antes de poner el símbolo del Pathfinder y de Baden-Powell encima de la cruz. También lo pensaría mucho antes de decir que Jesús es un Pathfinder. Sigamos. ¿De dónde salieron los grados de los clubes? Del sistema de educación progresivo de los Scouts, que a su vez vienen de la filosofía masona de la corriente escocesa. Los masones creen que la redención de los humanos se puede lograr a través de la obtención de conocimiento, por eso las especialidades, que por cierto también copiamos de los Scouts, como se admite en este artículo de la revista Adventista del 14 de noviembre de 1985. La idea es que el niño es una piedra bruta que se puede pulir a través del estudio, que puede alcanzar por sí mismo también grados de virtud. De eso habla el cuento del libro de la selva que está incluido en Escultismo para jóvenes. Los Scouts no hacen división entre una religión y otra, son un movimiento ecuménico. Reciben a todos porque tienen la misma creencia masona de que los humanos debemos formar una gran hermandad.
Es interesante notar que aunque al principio se opusieron, los católicos se convirtieron en los principales promotores de los Scouts, de la mano del padre jesuita Jacques Sabine. A tal punto llegaron que en 1932 el Papa Pío XI le dijo a Baden-Powell en el Vaticano: "Sueño con ver a todos los Scouts juntos como una hermandad". ¿Será coincidencia que el reglamento actual de los conquistadores dice que no es requisito ser adventista para pertenecer al club? ¿Alguien sabe qué tiene que ver la predicación del mensaje de los tres ángeles con las marchas, el orden cerrado y los uniformes? Bueno, el mismo Baden-Powell dijo que el uniforme era para apelar al orgullo de los jóvenes. Las marchas, también llamadas orden cerrado, y demás prácticas militares, como castigar con ejercicios al que desobedezca, sirven para anular la individualidad del joven e inducirlo a una obediencia ciega a sus superiores. Recuerden que Pedro dijo: "No gobernando sobre la iglesia por la fuerza". La disciplina en los jóvenes no se gana ni con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Por cierto, en el pueblo de Dios hay que tener como dignos de honra a los pastores y ancianos, no rendirles pleitesía, ni mucho menos obediencia ciega. Esta obediencia ciega se necesita porque la historia ha demostrado que en tiempos de guerra los escultistas son una fuerza militar más. Por citar dos ejemplos, tanto en la Primera Guerra Mundial en 1914 como en la Segunda en 1939, los Scouts fueron usados como soldados regulares gracias a que ya habían sido formados militarmente. Aquí hay un dibujo de la época hecho por el mismo Baden-Powell donde un niño Scout está supliendo municiones a un soldado. Luego, en la Segunda Guerra Mundial habría Scouts de lado y lado. Entre otros, en Alemania estarían las juventudes hitlerianas y en Polonia los Grey Ranks, encargados de ejecutar asesinatos selectivos de nazis. Así que no, hermano, el método Scout de organización de los clubes no está diseñado para crear misioneros, no fue dado por Dios, sino fue creado por los masones y por los militares para crear soldados reservistas. De hecho, se llama sistema de patrullas. El mismo Baden-Powell lo dijo: "Es difícil decir, en tiempo de guerra, dónde se acaba exactamente el trabajo de un espía y dónde comienza el de un scout". Apreciados jóvenes, es innegable que ser conquistador no es parte de nuestra identidad como adventistas porque, como vimos, ni la idea, ni la filosofía, ni el método, ni el uniforme, ni las actividades salieron de nosotros. Todo lo anterior salió de los militares o de los masones. Tampoco hubo ni aprobación ni instrucción divina a través de un mensaje del espíritu de profecía, como sí ocurrió con otros departamentos. Lo que sí es nuestro es la idea de jóvenes misioneros voluntarios como fueron los valdenses y el método de educación adventista que analizaremos en el siguiente video. Por último, miremos algunos datos un poquito escalofriantes. El Señor le mostró a la hermana White que Satanás está buscando unir a todos los hombres en confederaciones y asociaciones para tenerlos listos para su ataque final durante el tiempo de angustia que está por comenzar. Por eso fundó la ONU. Como vimos, los escultistas, exploradores o scouts se convierten en soldados en tiempo de guerra. Es innegable que los conquistadores son también escultistas, pues siguen sus mismos métodos y orden. También sabemos por la página 666 del Conflicto de los Siglos que los fieles adventistas van a ser traicionados por buena parte, si no la mayoría de sus hermanos, quienes se convertirán en sus principales perseguidores. Aquí viene lo interesante. ¿A dónde huirán estos fieles perseguidos? El espíritu de profecía y la Biblia dicen que a las selvas y los montes. Así que para perseguir a los hijos de Dios, Satanás necesita un ejército bien organizado de traidores, es decir, de ex-adventistas, que en el tiempo de guerra se puedan fusionar fácilmente con el resto de ejércitos que van a perseguir a los fieles, y que sepan vivir, rastrear y espiar en los montes y en el campo. Pero ¿de dónde podrían salir adventistas que supieran todo esto? Hasta aquí va esta entrega. Esta es apenas la introducción del próximo video, donde veremos las diferencias entre el método de educación escultista y el adventista, junto a otros datos históricos asombrosos. Bendiciones.